Una osa madre llegó llorando hasta la puerta de Milinko, cargando a su cría moribunda. Nadie imaginaba que este encuentro cambiaría para siempre el destino de un joven apache rechazado por su propio pueblo. Milinko Vega llevaba 3 días sin comer. No porque no tuviera comida, sino porque el dolor en su corazón era tan profundo que cada bocado se convertía en ceniza en su boca. Había regresado de la capital hace una semana, después de 5 años estudiando medicina tradicional y veterinaria moderna, lleno de esperanzas de ayudar a su comunidad apache en la Sierra de los Vientos Sagrados. Pero lo que encontró fue el rechazo más doloroso que jamás imaginó. «Tu medicina de hombre blanco no sirve aquí», le había dicho Tlacaelel, su propio hermano mayor, escupiendo las palabras como si fueran veneno. «Has olvidado nuestras tradiciones. Ya no eres uno de nosotros». El Consejo de Ancianos había sido aún más cruel. Lo habían llamado traidor por haber estudiado en la universidad, por haber aprendido métodos modernos junto con los ancestrales. Para ellos, se había corrompido. Había perdido la pureza de sus raíces. El joven de 26 años, que había soñado toda su vida con servir a su pueblo, ahora vivía como un extraño en su propia tierra. Su pequeña cabaña de madera se alzaba solitaria, en el borde del bosque, alejada del centro de la comunidad. Era el lugar que le habían asignado, como si fuera un leproso que pudiera contagiar a otros con sus ideas contaminadas. Desde su ventana podía ver las luces de las otras casas, pero se sentían tan lejanas como las estrellas. Esa mañana de octubre, cuando las primeras nieblas del otoño comenzaban a envolver las montañas, Milinko estaba preparando hierbas medicinales en su pequeña cocina. Sus manos trabajaban de manera automática, moliendo raíces de copal y hojas de hierba santa, mientras su mente vagaba entre recuerdos dolorosos. Recordaba a su abuelo Citlali, quien le había enseñado los primeros secretos de la sanación antes de partir al mundo de los espíritus hace 5 años. «Pequeño guerrero», le decía su abuelo, usando el significado de su nombre apache, «tu destino es sanar». Pero no solo con las plantas que crecen en nuestra tierra, sino también con el conocimiento que viene de lejos. Los 2 mundos deben unirse en ti. Un sonido extraño lo sacó de sus pensamientos. Era un lamento profundo, gutural, que parecía venir del alma misma del bosque. Milinko dejó caer el mortero de piedra y corrió hacia la ventana. Lo que vio lo dejó sin respiración. Una osa gigantesca, de pelaje marrón dorado que brillaba bajo los primeros rayos del sol, caminaba lentamente hacia su cabaña. Pero no venía en actitud amenazante. Venía llorando. Sí, llorando como un ser humano, con lágrimas reales rodando por su hocico mientras emitía gemidos desgarradores que partían el corazón. En su boca, con la delicadeza infinita que solo una madre puede tener, transportaba a un pequeño osezno. El cachorro colgaba inerte, con los ojos cerrados y la respiración tan débil que era apenas perceptible. La osa madre se dirigía directamente hacia la puerta de Milinko, como si supiera exactamente dónde encontrar ayuda. Milinko sintió que el tiempo se detenía. En la cosmología apache, los osos eran animales sagrados, mensajeros del mundo espiritual. Verlos era una bendición, pero verlos en tal estado de desesperación era algo que jamás había presenciado. Sus enseñanzas le decían que esto no era casualidad, era una señal. Con el corazón golpeándole el pecho, abrió lentamente la puerta de su cabaña. La osa lo miró directamente a los ojos, y en esa mirada Milinko vio algo que lo conmocionó hasta el alma. Súplica pura. La madre había venido a pedir ayuda para su cría, confiando en él con una fe que su propio pueblo le había negado. «Itzamna», susurró Milinko, dándole instintivamente un nombre a la osa madre. En maya, Itzamna era el dios de la sabiduría y la medicina. «Has venido al lugar correcto». La osa depositó suavemente al osezno en el porche de madera, justo a los pies de Milinko. Luego retrocedió unos pasos, pero sin alejarse. Sus ojos nunca dejaron de mirar al joven apache, esperando, confiando en que él podría hacer lo que necesitaba ser hecho. Milinko se arrodilló junto al pequeño osezno. El cachorro, al que inmediatamente llamó colibrí por su tamaño diminuto, tenía una respiración laboriosa y fiebre alta. Al examinarlo con cuidado, encontró la causa, una herida infectada en su pata trasera, probablemente causada por una trampa de alambre de los rancheros que invadían cada vez más territorio sagrado.
Tranquilo, pequeño, le susurró al Osezno, mientras sus manos se movían con la precisión de años de entrenamiento. Te voy a curar. Itzamná observaba cada movimiento, cada gesto de Milinko. Era como si entendiera que su cría estaba en las mejores manos posibles. El joven apache trabajó durante horas, limpiando la herida, aplicando ungüentos de propóleo y hierbas antisépticas, administrando medicamentos naturales para bajar la fiebre. Mientras trabajaba, algo extraordinario comenzó a suceder. Otros animales del bosque empezaron a acercarse. Primero fueron los colibríes, que parecían atraídos por el nombre que había dado al Osezno. Luego llegaron ardillas, conejos, incluso un majestuoso venado, que se quedó al borde del claro observando la escena. Es como si toda la naturaleza supiera lo que está pasando aquí, pensó Milinko, sintiendo una conexión profunda con el mundo natural que lo rodeaba. Al caer la tarde, Colibrí abrió los ojos por primera vez. Su respiración se había normalizado, y la fiebre había bajado considerablemente. Itzamná se acercó cautelosamente y olfateó a su cría, emitiendo un sonido que solo podía describirse como pura gratitud. Pero entonces sucedió algo que cambió todo para siempre. La osa madre se acercó a Milinko y con una delicadeza imposible para un animal de su tamaño, tocó suavemente su mano con su hocico. En ese momento, Milinko sintió una corriente de energía pura fluyendo entre ellos. Visiones comenzaron a llenar su mente. Imágenes de otros animales que necesitarían su ayuda, de personas de su comunidad que vendrían a buscarlo cuando sus métodos tradicionales no fueran suficientes, de un futuro donde su conocimiento mixto sería no solo aceptado, sino venerado. La osa parecía estar transmitiéndole un mensaje: tu don no es una maldición, es exactamente lo que este mundo necesita. Cuando las visiones terminaron, Milinko se encontró llorando, pero no de tristeza. Por primera vez en semanas, lloraba de esperanza. Había encontrado su propósito, y había sido una madre desesperada quien se lo había mostrado. Esa noche, Itzamná y Colibrí se quedaron cerca de la cabaña. La osa madre montó guardia mientras su cría se recuperaba, y Milinko supo que su vida había cambiado para siempre. Los espíritus habían hablado a través de estos seres sagrados, confirmando lo que su abuelo Tzitlali siempre había sabido. Estaba destinado a ser un puente entre dos mundos. En la madrugada, mientras observaba a la familia de osos descansando pacíficamente, Milinko sintió una presencia familiar. Se volvió y vio la figura translúcida de su abuelo Tzitlali parado al borde del claro, sonriendo con orgullo. «Abuelo», susurró, pero la aparición ya se desvanecía con los primeros rayos del amanecer. Sin embargo, en el viento escuchó claramente la voz de Tzitlali. «El camino será difícil, nieto, pero recuerda, los grandes curanderos no nacen de la comodidad, sino de la adversidad. Itzamná ha venido a comenzar tu verdadero destino». Al amanecer del segundo día, Milinko despertó con el sonido de pasos apresurados acercándose a su cabaña. Itzamná levantó la cabeza alerta, protegiendo instintivamente a Colibrí, quien había pasado la noche descansando sobre una manta tejida que el joven apache había puesto especialmente para él. El Osezno ya se movía con más energía, y la herida en su pata mostraba signos evidentes de sanación. «¡Milinko! ¡Milinko!». La voz desesperada de Doña Remedios resonó por todo el bosque. La mujer de 40 años corría como si los espíritus malignos la persiguieran, con su vestido tradicional levantando nubes de polvo y sus trenzas negras volando detrás de ella como banderas de angustia. Milinko salió rápidamente de la cabaña, preocupado por la reacción que pudiera tener Itzamná ante la presencia de un extraño. Pero la osa madre simplemente observó, como si entendiera que esta mujer venía buscando la misma ayuda que ella había encontrado. «Doña Remedios, ¿qué sucede?», preguntó Milinko, notando inmediatamente las lágrimas que corrían por las mejillas curtidas de la mujer. «Es mi Nachito», sollozó Doña Remedios, cayendo de rodillas ante Milinko. «Está muy mal, muy mal. Tiene fiebre desde hace 3 días, no puede respirar bien, y el curandero del pueblo dice que ya no puede hacer nada más. Dice que es voluntad de los espíritus llevárselo». Milinko sintió que su corazón se apretaba. Nachito era un niño de 8 años, alegre y travieso,
que siempre lo había saludado con una sonrisa incluso cuando otros lo ignoraban. Era hijo de una familia humilde que vivía en las afueras del pueblo, gente trabajadora que se ganaba la vida con pequeñas artesanías. «Por favor», continuó doña Remedios, agarrando las manos de Milinko con desesperación. «Sé que el consejo de ancianos dice que tu medicina está maldita, pero también sé que eres la única esperanza que le queda a mi hijo. He oído historias de otros pueblos donde has curado a niños que los médicos ya habían desahuciado». Milinko miró hacia Itzamna, quien parecía estar observando la escena con una comprensión profunda. Era como si la osa estuviera diciéndole: «Esto es lo que estabas destinado a hacer». «Llévame con él», dijo Milinko sin vacilar. El viaje hasta la casa de doña Remedios tomó 20 minutos a pie por senderos serpenteantes que cruzaban el corazón de la comunidad apache. Milinko llevaba su bolsa de medicina tradicional, llena de hierbas, ungüentos y remedios que había preparado combinando conocimientos ancestrales con técnicas modernas que había aprendido en la universidad. Mientras caminaban, doña Remedios le contó lo que había pasado. Nachito había comenzado con una simple tos hace una semana, pero rápidamente había empeorado hasta convertirse en algo que parecía bronquitis severa. El curandero tradicional había intentado todo: limpias con copal, tés de gordolobo, cataplasmas de eucalipto, pero nada había funcionado. Anoche empezó a tener visiones, susurró doña Remedios, con miedo evidente en su voz. Dice que ve un hombre vestido de negro que quiere llevárselo. Tiene tanto miedo que no puede dormir. Cuando llegaron a la pequeña casa de adobe donde vivía la familia, Milinko pudo escuchar inmediatamente la respiración laboriosa del niño desde afuera. Era el sonido inconfundible de alguien luchando por cada bocanada de aire. Dentro de la casa, que consistía en apenas 2 habitaciones pequeñas, Nachito yacía en un catre cubierto por mantas de lana. Su rostro moreno había adquirido un tinte azulado alrededor de los labios, señal clara de falta de oxígeno. Sus ojos grandes y normalmente brillantes ahora estaban vidriosos por la fiebre. «Nachito», le susurró Milinko, arrodillándose junto al catre. «Soy yo, Milinko. Vine a ayudarte». El niño lo miró con dificultad, intentando enfocar su vista. «Señor Milinko», murmuró con voz ronca. «El hombre de negro dice que tengo que ir con él». Milinko sintió un escalofrío corriendo por su espina dorsal. En las tradiciones apache, las visiones durante la enfermedad podían ser mensajes del mundo espiritual, pero también podían ser signos de que el espíritu del enfermo estaba comenzando a separarse del cuerpo. Inmediatamente comenzó su examinación. La temperatura del niño era extremadamente alta, sus pulmones estaban congestionados y tenía signos de deshidratación severa. Pero lo más preocupante era que parecía estar perdiendo la voluntad de luchar. «Doña Remedios, necesito que hierva agua inmediatamente», ordenó Milinko con autoridad tranquila. «Y traiga todas las mantas limpias que tenga». Mientras la madre corría a cumplir las instrucciones, Milinko abrió su bolsa de medicina y comenzó a trabajar. Primero preparó una mezcla de hierbas expectorantes, gordolobo, eucalipto y una planta llamada hierba del aire, que había descubierto durante sus estudios y que tenía propiedades similares a los broncodilatadores modernos. Luego, usando técnicas que había aprendido en la universidad, comenzó a aplicar percusión terapéutica en el pecho del niño para ayudar a movilizar las secreciones en sus pulmones. Era una técnica desconocida en la medicina tradicional apache, pero efectiva. «¿Qué está haciendo?», preguntó el padre de Nachito, un hombre llamado Jacinto que había llegado corriendo desde los campos donde trabajaba. «Estoy combinando la sabiduría de nuestros ancestros con conocimientos que pueden salvar la vida de su hijo», explicó Milinko mientras continuaba trabajando. «Los espíritus nos han dado muchas formas de sanar, no solo una». Durante las siguientes 3 horas, Milinko trabajó incansablemente. Administró tés medicinales cada 30 minutos, aplicó cataplasmas de hierbas calientes en el pecho del niño y utilizó técnicas de respiración que ayudaron a Nachito a oxigenarse mejor. Pero lo más importante fue que comenzó a hablar con el niño sobre sus visiones. Le explicó que el hombre de negro que veía no era la muerte, sino el miedo manifestándose. Le enseñó palabras sagradas en lengua apache que su abuelo Citlali le había enseñado para protegerse de los espíritus negativos. «Nachito», le dijo,
tomando sus pequeñas manos entre las suyas. Tienes un espíritu muy fuerte, más fuerte que cualquier enfermedad. Quiero que repitas conmigo. Soy hijo del viento y del fuego. Ninguna sombra puede tocarme. El niño repitió las palabras con voz débil, pero cada repetición parecía darle más fuerza. Al atardecer, algo milagroso comenzó a suceder. La respiración de Nachito se hizo más fácil. Su fiebre comenzó a bajar, y por primera vez en días, pudo sentarse en el catre sin ayuda. El hombre de negro se está yendo, murmuró con asombro. Ya no lo veo. Doña Remedios comenzó a llorar, pero esta vez de alivio y gratitud. Se acercó a Milinko y se postró ante él. Has salvado a mi hijo. Has traído a mi niño de vuelta del mundo de las sombras. Pero la alegría duró poco. Cuando Milinko salió de la casa de Doña Remedios, se encontró con una multitud que lo esperaba en el sendero. En el centro del grupo estaba Tlacaelel, su hermano, con una expresión de furia que él conocía muy bien. ¿Qué has hecho?, le gritó Tlacaelel delante de todos. ¿Qué brujería has usado en ese niño? He usado medicina, respondió Milinko con calma. He salvado la vida de Nachito combinando nuestras tradiciones con conocimientos modernos. Has desafiado la voluntad de los espíritus, rugió Tlacaelel. El curandero dijo que era tiempo de que el niño partiera. Tú no tienes derecho a interferir con el destino. Otros miembros de la comunidad comenzaron a murmurar, divididos entre el asombro por la curación de Nachito y el miedo a las acusaciones de Tlacaelel. Si los espíritus quisieran llevarse a Nachito, respondió Milinko con voz firme, no me habrían dado los conocimientos para salvarlo. En ese momento, algo inesperado sucedió. Una voz anciana y respetada cortó la discusión como un cuchillo. Tlacaelel, suficiente. Todos se volvieron para ver al anciano Kumeyaay, el miembro más respetado del consejo, acercándose lentamente apoyado en su bastón de madera tallada. Sus ojos milenarios observaron la escena con una sabiduría que helaba la sangre. Abuelo Kumeyaay, murmuró Tlacaelel, claramente sorprendido por su aparición. He estado observando, dijo el anciano, deteniéndose frente a Milinko. He visto cómo los animales del bosque vienen a ti. He visto cómo una osa sagrada te trajo a su cría. He visto cómo devuelves la vida donde otros solo ven muerte. El silencio era absoluto. Nadie se atrevía a interrumpir al anciano Kumeyaay. Tlacaelel, tu hermano no desafía a los espíritus. Él los sirve de una manera que tú no puedes entender. Pero abuelo, protestó Tlacaelel, él ha abandonado nuestras tradiciones. ¿Abandonado? El anciano soltó una risa seca. Muchacho tonto. Él las ha expandido. Los espíritus no nos dieron cerebros para que los mantuviéramos cerrados. Nos dieron sabiduría para que la hiciéramos crecer. Milinko sintió lágrimas ardiendo en sus ojos. Por primera vez desde su regreso, alguien de autoridad lo defendía. Milinko Vega. El anciano se dirigió directamente a él. Mañana vendrás ante el consejo completo. Queremos ver con nuestros propios ojos estos métodos que combinas con nuestras enseñanzas. Abuelo, será un honor, respondió Milinko, inclinando la cabeza con respeto. Esa noche, mientras regresaba a su cabaña, Milinko sabía que había cruzado una línea. Había desafiado abiertamente no solo al consejo de ancianos, sino también a su propio hermano. Pero cuando vio a Itzamna esperándolo con Colibrí, quien ahora caminaba sin cojear, supo que había tomado la decisión correcta. Los animales sagrados habían venido a confirmar su destino. Ahora tendría que encontrar la fuerza para cumplirlo ante todo el consejo. El verdadero juicio estaba por comenzar. La mañana del juicio amaneció con un cielo gris que parecía presagiar tormenta. Milinko se había levantado antes del alba, preparando cuidadosamente las hierbas y medicamentos que presentaría ante el consejo de ancianos. Itzamna y Colibrí permanecían cerca de la cabaña, como si sintieran la tensión que se aproximaba. A las 9 de la mañana, el sonido grave del cuerno sagrado resonó por toda la Sierra de los Vientos Sagrados, convocando a la comunidad al círculo ceremonial. Era la primera vez en 10 años que se celebraba un juicio público sobre medicina tradicional. Cuando Milinko llegó al centro de la comunidad, se encontró con una multitud de más de 200 personas. Familias enteras habían venido desde pueblos vecinos, atraídas por los rumores sobre el joven curandero que combinaba medicina antigua con conocimientos modernos. El círculo de ancianos estaba formado por 7 hombres venerables,
cada uno representando una generación diferente de sabiduría apache. En el centro se alzaba la silla de piedra del anciano Kumeyaay, tallada por sus antepasados hace más de 200 años. Milinko Vega, la voz del anciano Kumeyaay, cortó el murmullo de la multitud. Te presentas ante nosotros acusado de corromper nuestras tradiciones sagradas. ¿Cómo respondes? Antes de que Milinko pudiera hablar, Tlacaelel se adelantó desde la multitud. Su hermano mayor vestía las ropas ceremoniales de cazador apache, con plumas de águila en su cabello y pintura de guerra en el rostro. Ancianos venerables, comenzó Tlacaelel con voz potente. Mi hermano ha regresado a nosotros contaminado por las enseñanzas del hombre blanco. Ha olvidado que nuestros métodos han funcionado durante 1000 años. ¿Por qué necesitamos cambiar lo que ya es perfecto? Un murmullo de aprobación recorrió parte de la multitud. Milinko sintió el peso de las miradas acusatorias. Pero ayer salvó la vida de Nachito. Intervino doña Remedios desde atrás, con su hijo de la mano. El niño se veía completamente recuperado, corriendo y jugando como cualquier chico de su edad. Cualquiera puede tener suerte una vez, replicó Tlacaelel con desdén. ¿Pero a qué precio? ¿Qué espíritus malignos ha invocado para obtener ese poder? El anciano Ortega, conocido por su carácter severo, se levantó de su lugar en el círculo. Tlacaelel hace una pregunta importante. Milinko, explícanos exactamente qué métodos usaste para curar al niño. Milinko respiró profundamente y comenzó a hablar. Abuelos venerables, utilicé las hierbas que mi abuelo Citlali me enseñó. Gordolobo para los pulmones, eucalipto para la fiebre, hierba santa para purificar, pero también apliqué técnicas de percusión que ayudan a liberar las secreciones del pecho. ¿Técnicas de qué?, preguntó el anciano Martínez, frunciendo el ceño. Milinko se acercó a Nachito, quien se ofreció voluntario para la demostración. Es un método que consiste en dar golpecitos suaves y rítmicos en el pecho, siguiendo patrones específicos que ayudan a que el cuerpo expulse lo que lo está enfermando. Comenzó a demostrar la técnica en el niño, explicando cada movimiento. Nuestros ancestros ya conocían el poder del ritmo para sanar. Los tambores ceremoniales, las danzas de curación, todo sigue patrones similares. Yo solo apliqué ese conocimiento de manera más directa. El anciano Kumeyaay observó con atención. Interesante. ¿Y las visiones del niño? ¿Cómo las combatiste? Con las palabras sagradas que usted mismo me enseñó cuando era pequeño, respondió Milinko. Le dije que era hijo del viento y del fuego, que ninguna sombra podía tocarlo. Pero también le expliqué que las visiones de miedo pueden ser vencidas con conocimiento y valentía. Tlacaelel interrumpió bruscamente. Ahí está la prueba. Está mezclando lo sagrado con lo profano. Está convirtiendo nuestros rituales en técnicas médicas. ¿Y qué tiene de malo eso? La voz surgió inesperadamente desde la multitud. Era el doctor Emiliano Fuentes, un médico de la capital que había llegado esa mañana atraído por los rumores sobre Milinko. ¿Quién es usted?, preguntó el anciano Ortega con desconfianza. Soy el doctor Emiliano Fuentes, jefe de pediatría del Hospital General de la capital. Vine porque he escuchado hablar de los métodos extraordinarios de este joven. Un murmullo de sorpresa recorrió la multitud. Un médico de la ciudad había venido a ver a Milinko. Llevo 20 años tratando niños con problemas respiratorios, continuó el doctor Fuentes. Y puedo asegurarles que lo que Milinko hizo ayer fue medicina de primera calidad. Las técnicas que describe son utilizadas en los mejores hospitales del mundo. Tlacaelel se puso pálido. ¿Está diciendo que mi hermano es igual a un doctor de ciudad? Estoy diciendo que es mejor, respondió el doctor Fuentes sin vacilar, porque combina lo mejor de ambos mundos. En el hospital, nosotros solo tratamos síntomas. Él trata a la persona completa, cuerpo, mente y espíritu. El silencio que siguió fue profundo. Nadie había esperado este testimonio. El anciano Kumeyaay se levantó lentamente. Doctor Fuentes, ¿estaría dispuesto a observar más de cerca los métodos de Milinko? Esa es exactamente la razón por la que vine. En ese momento, como si hubiera sido planeado por los espíritus, Itzamna emergió del bosque seguida por Colibrí. La osa madre caminó tranquilamente hasta el centro del círculo ceremonial, ignorando completamente la multitud de 200 personas. La gente retrocedió instintivamente, pero Itzamna se dirigió directamente hacia Milinko. Se sentó a su lado como un perro guardián gigante,
con colibrí jugando alrededor de sus patas. «Los espíritus han hablado», susurró el anciano Martínez, claramente impresionado. «Esto es teatro», gruñó Tlacaelel, pero su voz sonaba menos segura que antes. «Ha domesticado a estos animales para impresionarnos». «¿Domesticado?» El anciano Cumeyay soltó una risa seca. «Tlacaelel, ¿has visto alguna vez a alguien domesticar a una osa grizzly? Además», añadió doña Remedios, «¿cómo explicas que mi Nachito esté completamente curado? ¿Es eso también teatro?» Tlacaelel comenzó a caminar nerviosamente, buscando argumentos. «Hermanos ancianos, están siendo engañados. Milinko ha estado en la ciudad durante 5 años. ¿Quién sabe qué tipo de conocimientos prohibidos aprendió allí? ¿Qué pactos hizo para obtener este poder?» ¿Pactos? Milinko finalmente perdió la paciencia. «Tlacaelel, el único pacto que hice fue con el conocimiento. Estudié día y noche para aprender todo lo que pudiera sobre sanación. No porque quisiera abandonar nuestras tradiciones, sino porque quería hacerlas más fuertes». «¡Mentiroso!», gritó Tlacaelel. «Todos sabemos por qué realmente te fuiste a la ciudad». Un silencio helado cayó sobre la multitud. Milinko sintió que su sangre se congelaba. Tlacaelel estaba a punto de revelar el secreto que había guardado durante años. «Te fuiste porque mataste a nuestra hermana menor». El grito de Tlacaelel resonó por toda la sierra como un trueno. La multitud jade. Doña Remedios se llevó las manos a la boca, y hasta Itzamná gruñó suavemente. «Tlacaelel no», susurró Milinko, sintiendo que el mundo se desplomaba a su alrededor. «Sí», Tlacaelel señaló acusatoriamente a su hermano. «Hace 5 años, cuando tenía 18 años y apenas comenzaba a aprender medicina, nuestra hermana pequeña Aiyana se enfermó. Milinko trató de curarla con métodos que no conocía bien, y por su arrogancia, por su prisa de experimentar, ella murió en sus brazos». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Milinko. El secreto que había mantenido oculto durante 5 años, la culpa que lo había llevado a estudiar obsesivamente en la universidad, finalmente había salido a la luz. Por eso se fue a la ciudad. Continuó Tlacaelel implacablemente. No para convertirse en mejor curandero, sino para huir de su culpa. Y ahora regresa, tratando de jugar a ser doctor con nuestros niños. ¿Cuántos más van a morir por sus experimentos? El anciano Cumeyay miraba a Milinko con una expresión que no podía descifrar. «¿Es cierto esto, Milinko?» Con la voz quebrada por el dolor, Milinko asintió. «Es cierto. Aiyana murió porque yo no sabía lo suficiente para salvarla». El silencio que siguió fue devastador. Todo el respeto que había ganado, toda la confianza que había construido, se desplomó en un instante. El silencio en el círculo ceremonial era tan profundo que se podía escuchar el viento susurrando entre los pinos. Milinko permaneció de pie, con las lágrimas corriendo por su rostro, mientras la confesión de su mayor fracaso resonaba en los oídos de todos los presentes. «Aiyana tenía solo 6 años», continuó Milinko con voz quebrada, sabiendo que tenía que contar toda la verdad. «Había contraído una fiebre muy alta durante la época de lluvias. El curandero del pueblo estaba en otro territorio y yo pensé que podía ayudarla». La multitud escuchaba en silencio absoluto. Doña Remedios apretaba la mano de Nachito, como si temiera que el destino de su hijo pudiera cambiar retroactivamente. «Utilicé todas las hierbas que mi abuelo Citlali me había enseñado», continuó Milinko, «pero la fiebre no bajaba. Desesperado, decidí experimentar con una combinación de plantas que había leído en un libro antiguo. Creí que sabía lo que estaba haciendo». «¿Qué pasó?», preguntó el anciano Cumeyay, aunque su tono había perdido toda hostilidad. «La combinación que preparé era venenosa para los niños pequeños», respondió Milinko, cerrando los ojos por el dolor del recuerdo. «En lugar de curarla, la envenenó. Aiyana murió en mis brazos esa misma noche, convulsionando y pidiendo que el dolor parara». Tlacaelel asintió con satisfacción amarga. «Y por eso huyó a la ciudad, para escapar de la culpa de haber matado a su propia hermana». «No huí», gritó Milinko encontrando finalmente su voz. «Me fui para asegurarme de que nunca más mataría a alguien por ignorancia. Pasé 5 años estudiando día y noche, aprendiendo todo lo que pudiera sobre medicina, tanto tradicional como moderna, para que la muerte de Aiyana no fuera en vano.
Bonitas palabras, replicó Tlacaelel. Pero el resultado es el mismo. Nuestra hermana está muerta por tu arrogancia. En ese momento, algo extraordinario sucedió. El doctor Emiliano Fuentes se adelantó y se dirigió directamente a Tlacaelel. «Joven, puedo entender tu dolor», dijo el médico con voz firme. «Pero permíteme contarte algo que quizás no sepas. En el hospital donde trabajo, perdemos pacientes constantemente, incluso con toda nuestra tecnología moderna, con todos nuestros conocimientos, con todo nuestro equipo especializado. Eso es diferente», murmuró Tlacaelel, pero había menos certeza en su voz. «¿En qué es diferente?», preguntó el doctor Fuentes. «Explícame por qué un médico que pierde un paciente en un hospital con equipos de último modelo es diferente a un joven de 18 años que trató de salvar a su hermana con los únicos recursos que tenía». El silencio se hizo aún más profundo. Nadie había considerado esta perspectiva. Además, continuó el doctor Fuentes, durante mis estudios aprendí que muchos de los médicos más grandes de la historia perdieron pacientes cuando eran jóvenes. Esos fracasos los motivaron a convertirse en mejores sanadores. Es parte del proceso de aprendizaje. «Pero Aiyana era su hermana», protestó Tlacaelel. «Exactamente, lo cual hace su dedicación aún más admirable». El doctor Fuentes se volvió hacia Milinko. «¿Puedes decirnos exactamente qué estudiaste estos 5 años?» Milinko se limpió las lágrimas y comenzó a hablar. «Estudié medicina general, pediatría especializada, farmacología de plantas medicinales, toxicología para entender exactamente cómo interactúan las diferentes sustancias. También estudié medicina tradicional de otras culturas, China, Ayurveda, medicina africana». «¿Y por qué todo eso?», preguntó el anciano Martínez. «Para nunca más cometer el mismo error, para entender no solo qué funciona, sino por qué funciona, cuándo funciona y con quién funciona, para que la muerte de Aiyana sirviera para salvar a otros niños». Doña Remedios se adelantó inesperadamente. «Ancianos venerables, ¿puedo hablar?». El anciano Kumeyaay asintió. «Tlacaelel, entiendo tu dolor por Aiyana. Pero ayer, cuando mi Nachito estaba muriendo, el curandero del pueblo ya se había dado por vencido. Dijo que era voluntad de los espíritus llevárselo. Si hubiera escuchado esas palabras, mi hijo estaría muerto ahora». Se volvió hacia Milinko con lágrimas en los ojos. «Tú no solo salvaste a mi hijo, me devolviste la razón para vivir. Sí, cometiste un error cuando eras joven. Pero ese error te convirtió en el sanador que necesitábamos. Pero ¿cómo sabemos que no volverá a pasar?», preguntó Tlacaelel, aún reacio a ceder. Fue entonces cuando el anciano Kumeyaay hizo algo que nadie esperaba. Se levantó de su silla de piedra y caminó lentamente hacia Milinko. «Hijo», dijo con voz suave, «quiero que me cuentes algo que nunca le has dicho a nadie». Milinko lo miró confundido. «¿Qué cosa, abuelo? Cuéntanos cómo murió realmente Aiyana». La pregunta golpeó a Milinko como un rayo. Ya se los dije. Murió por la combinación venenosa que le di». «No», el anciano Kumeyaay negó con la cabeza. «Esa es la versión que te has contado a ti mismo durante 5 años. Ahora cuéntanos la verdad completa». Milinko comenzó a temblar. «No entiendo». «Aiyana ya estaba muriendo cuando llegaste a ella, ¿verdad?». Las palabras del anciano cayeron como piedras en agua quieta. Milinko se quedó helado. Yo. La fiebre que tenía no era una fiebre normal», continuó el anciano Kumeyaay inexorablemente. «Era meningitis, una enfermedad que ni siquiera nuestros curanderos más experimentados pueden curar. Una enfermedad que mata al 90% de los niños que la contraen, incluso en los hospitales más modernos». ¿Cómo sabe eso?», susurró Milinko. «Porque yo estaba allí, hijo. Yo vi los síntomas. Yo supe desde el primer momento que Aiyana no sobreviviría. Pero no te lo dije porque eras muy joven, porque aún tenías esperanza, porque queríamos que intentaras todo lo posible». La revelación golpeó a Milinko como una avalancha. «¿Está diciendo que ella iba a morir de todos modos?». «Estoy diciendo que tu medicina no la mató. Su enfermedad la mató. Tú solo le diste una muerte más tranquila de la que hubiera tenido de otra manera». Tlacaelel se había puesto pálido como la cal. Pero el veneno. «La combinación que Milinko preparó no era venenosa para niños», continuó el anciano Kumeyaay. «Era sedante.
Las convulsiones que viste no fueron por envenenamiento, sino por la meningitis afectando su cerebro. El medicamento de Milinko simplemente la ayudó a partir en paz en lugar de sufrir. El mundo de Milinko se tambaleó. Durante 5 años había cargado con una culpa que no era suya. ¿Por qué? ¿Por qué nunca me lo dijeron?, preguntó con voz quebrada. Porque necesitabas aprender. Necesitabas convertirte en el sanador que eres ahora. Si te hubiéramos quitado esa responsabilidad, te habrías conformado con ser mediocre. Tu culpa te convirtió en extraordinario. El doctor Fuentes asintió comprensivamente. Es una técnica que utilizamos en medicina moderna. Se llama medicina narrativa. A veces, el significado que le damos a nuestros fracasos es más importante que los fracasos mismos. Tlacaelel se acercó lentamente a su hermano, con lágrimas en los ojos. Milinko, yo no sabía. Pensé que realmente habías... Tlacaelel. Milinko lo abrazó, sintiendo que un peso de 5 años se levantaba de sus hombros. Tú también la extrañas. Entiendo por qué me culpabas. Pero hay algo más, dijo el anciano Kumeyaay, y su voz adquirió un tono solemne. Algo que necesitan saber todos. La multitud prestó atención. La razón por la que Aiyana contrajo meningitis, la razón por la que tantos de nuestros niños se han enfermado en los últimos años, no es natural. Alguien está contaminando nuestras fuentes de agua. Un murmullo de alarma recorrió la multitud. ¿Quién?, preguntó Milinko. Los rancheros de la zona. Específicamente, un hombre llamado don Leopoldo Sandoval. Ha estado vertiendo químicos de su ganadería en los ríos que alimentan nuestras comunidades. Y ahora que Milinko ha demostrado que puede curar lo que ellos enferman, se ha convertido en una amenaza para sus planes. ¿Qué planes?, preguntó Tlacaelel. Enfermarnos hasta que no tengamos más opción que vender nuestras tierras y mudarnos a la ciudad. Es un plan que ha estado ejecutando durante años en otras comunidades indígenas. El anciano Kumeyaay se volvió hacia Milinko. Hijo, tu verdadera prueba no ha sido este juicio. Tu verdadera prueba comenzará mañana, cuando don Leopoldo Sandoval descubra que ya no puede enfermarnos impunemente. ¿Qué significa eso?, preguntó Milinko. Significa que tu vida, y la vida de todos los que amas, está en peligro mortal. En ese momento, como si hubiera sido convocado por las palabras del anciano, el sonido de vehículos pesados rugiendo por los senderos montañosos llenó el aire. Don Leopoldo Sandoval había llegado. 3 camionetas blindadas se detuvieron en el borde del círculo ceremonial, levantando nubes de polvo que oscurecieron el sol matutino. Don Leopoldo Sandoval bajó del vehículo principal con la arrogancia de quien está acostumbrado a que le teman. Sus botas de cocodrilo golpearon el suelo sagrado como si fuera de su propiedad. ¿Dónde está el brujo que está arruinando mis negocios?, rugió, ignorando completamente la presencia del Consejo de Ancianos. Milinko se adelantó, sintiendo la protección espiritual de Itzamna que se colocó a su lado. Soy Milinko Vega. ¿Qué quiere de mí? Don Leopoldo lo estudió con ojos fríos como el acero. Quiero que dejes de entrometerte donde no te llaman. Mis operaciones ganaderas están perdiendo eficiencia por tus supuestas curaciones. ¿Eficiencia? El anciano Kumeyaay se levantó, irradiando una autoridad que hizo retroceder incluso a los hombres armados de Sandoval. ¿Llamas eficiencia a envenenar deliberadamente nuestras aguas? La expresión de don Leopoldo cambió ligeramente. No esperaba que conocieran la verdad. Anciano, usted está mal informado. Mis operaciones cumplen con todas las regulaciones ambientales. ¿Regulaciones? El doctor Fuentes se adelantó, sacando unos documentos de su maletín. Tengo aquí los análisis del agua que tomé ayer de 3 fuentes diferentes de esta región. Los niveles de mercurio y plomo están 500 veces por encima de los límites permitidos. Un murmullo de horror recorrió la multitud. Don Leopoldo palideció. Esos análisis pueden estar falsificados, murmuró, pero ya no sonaba convincente. Doctor Fuentes, intervino Milinko, ¿esos químicos explicarían las enfermedades que hemos visto? ¿La meningitis de Aiyana? ¿Los problemas respiratorios de Nachito? Completamente. El envenenamiento por metales pesados causa exactamente estos síntomas, especialmente en niños. Pero lo más grave es que es acumulativo. Mientras más tiempo pasen expuestos, peor será. Tlacaelel se acercó a don Leopoldo con furia contenida. ¿Está diciendo que usted mató a nuestra hermana? Yo no maté a nadie, replicó Sandoval.
pero había perdido toda su arrogancia inicial. Simplemente desarrollo mi negocio. Si hay efectos secundarios, eso no es mi responsabilidad. ¿Efectos secundarios? Doña Remedios se adelantó cargando a Nachito. Casi pierdo a mi hijo por sus efectos secundarios. En ese momento sucedió algo extraordinario. Otros animales del bosque comenzaron a emerger de entre los árboles. Venados, conejos, ardillas, incluso un majestuoso águila que se posó en una rama baja. Era como si toda la naturaleza hubiera venido a testificar contra el hombre que envenenaba su hogar. «Los espíritus han hablado», murmuró el anciano Martínez, observando la congregación de animales con asombro. Don Leopoldo miró nerviosamente a su alrededor. «Esto es ridículo. Son solo animales que han venido a proteger al hombre que los salvó», dijo una voz nueva desde atrás. Todos se volvieron para ver a una joven de unos 28 años, elegantemente vestida, que se acercaba caminando desde el sendero. Era Paloma Sandoval, la hija de don Leopoldo. «¿Paloma? ¿Qué haces aquí?», preguntó su padre claramente sorprendido. «Vine porque alguien tenía que decir la verdad», respondió Paloma, dirigiéndose directamente hacia Milinko. «Señor Vega, soy veterinaria. He estado siguiendo su trabajo durante meses. Lo que usted hace es revolucionario». «¿De qué hablas?». Don Leopoldo estaba perdiendo el control de la situación. «Papá, he analizado secretamente muestras del agua de nuestro rancho. Sé lo que has estado haciendo, y sé que está terriblemente mal». Se volvió hacia la multitud. «Mi padre ha estado envenenando estas tierras durante años, no solo para expandir su territorio, sino para debilitar a las comunidades y forzarlas a vender sus tierras por precios ridículos». «Paloma, cállate», rugió don Leopoldo. «No, papá, se acabó». Paloma sacó unos documentos de su bolso. «Tengo aquí las pruebas de todo. Facturas de químicos, mapas de contaminación, hasta grabaciones de conversaciones donde admites el plan». El mundo de don Leopoldo se desplomó. Sin las pruebas, podía negar todo. Con ellas, estaba perdido. «¿Por qué?», le preguntó a su hija con voz quebrada. «Porque aprendí algo que tú nunca entendiste. El verdadero poder no viene de destruir a otros, sino de ayudarlos a crecer». Paloma se acercó a Milinko. «Señor Vega, quiero ofrecerle una propuesta. Mi familia posee un hospital privado en la capital. Me gustaría que dirigiera un nuevo departamento de medicina integrativa, donde pueda enseñar sus métodos a otros médicos». El silencio que siguió fue absoluto. Nadie había esperado esta oferta. «Además», continuó Paloma, «mi padre va a financiar la limpieza completa de todas las fuentes de agua de la región y establecer un fondo médico permanente para las comunidades afectadas». «Yo no voy a hacer nada de eso», protestó don Leopoldo. «Sí lo harás», dijo Paloma tranquilamente. «Vuestras grabaciones llegan mañana a la Fiscalía General». Milinko miró a su alrededor. A Tlacaelel, que ahora lo miraba con orgullo. A doña Remedios, que sostenía a su hijo sano. Al doctor Fuentes, que representaba